Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y tenerlos de nueva cuenta aquí a fondo. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la elección presidencial en los Estados Unidos. A menos de 13 días ya estamos de que los estadounidenses elijan finalmente si va a ser Donald Trump un periodo más en la Casa Blanca o Joe Biden. La moneda está en el aire. Sin embargo, las encuestas están dándole una ventaja al candidato demócrata, a Joe Biden, de entre 9 y 12 puntos. Pero para que nos hablen, nos expliquen y sobre todo nos den a conocer cuáles pueden ser las repercusiones de esta situación en México, de esta elección y sobre todo de quién podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos, tengo el gusto de que me acompañen en esta ocasión Jesús López. Él es un investigador muy destacado. Lo va a escuchar usted lo bien que conoce y que se expresa de este tema. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos a un demócrata de cepa, a un hombre que nos acompaña aquí en México, pero que es representante del Partido Demócrata en nuestro país, Guricha Reiter. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias por tenerme. Muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Pues déjame empezar contigo precisamente, Guricha. Se ve muy emocionado y muy contento Joe Biden con los números que se están presentando en este momento, ¿verdad? Sí, sin duda estamos todos contentos, entusiasmados, pero también recordarás que pues tuvimos una elección muy dura hace 4 años en las elecciones en donde nuestra candidata era Hillary Clinton, en donde todos los números de la mayoría de las encuestas apuntaban a que sería ella la ganadora y sin embargo no muy entrada la noche nos dimos cuenta que la realidad iba a ser diferente y que lamentablemente el actual inquilino de la Casa Blanca quedaría como presidente y pues aprendimos nuestra lección. Sí tomamos los resultados de las encuestas pues con cierto cuidado. Creo que esto es el caso por los dos lados e independientemente de lo que las encuestas digan, todos partimos del supuesto de que tenemos que pelear esta pelea hasta el final, hasta que tengamos los resultados finales y en ningún momento sentarnos en nuestros laureles suponiendo que estas encuestas indican alguna realidad. Pues qué bien que están precisamente en esa posición porque pues la gran crítica, la gran sorpresa que nos llevamos todos fue hace 4 años, como tú decías, que las encuestas le daban 4 o 5 puntos a Hillary Clinton frente a Donald Trump y gran sorpresa nos dio el colegio electoral, ¿verdad? Así es. Y como sabemos, el sistema americano no necesariamente es la perfección en cuanto a sistemas democráticos. No es una democracia representativa, pero no directa. Y pues un país o un sistema tan antiguo en donde en contadas ocasiones el voto popular no se ha reflejado en el ganador de la elección, como bien comentas, por el colegio electoral, pues han sido sorpresas. Aún así se puede dar el caso. Se dio la vez pasada, se ha dado otras 3 veces y pudiera perfectamente ser el caso en esta elección. Entonces hay que pelear hasta el final. Muy bien, muy bien. Jesús, se habla de que esta elección es la más importante en la historia de los Estados Unidos, no solamente para los estadounidenses, sino para el mundo todo. ¿Tú qué opinas? Pues es que definitivamente hay ahí un cambio paradigmático en la manera en la que Donald Trump llegó a hacer política a Estados Unidos y también va a dejar una herencia muy importante que es el cambio al conservadurismo que le da al Tribunal Superior de Estados Unidos y que también logró pues poner ahí a nominar a tres jueces y también a 300 jueces en circuitos menores, por un lado. Por otro lado, estas formas tan peculiares de Donald Trump de comunicar sus mensajes a sus votantes duros, ¿no? Hemos visto tanto en política exterior como en política doméstica que ha sorprendido a propios extraños esta manera tan coloquial y tan informal de dirigirse a la gente, y cualquier político tradicional pensaría que con cualquiera de los mensajes de los estilos de Trump pudiera estar liquidado, y sin embargo lo que hemos estado viendo es que hay un público muy receptivo a los mensajes de Trump. Por eso efectivamente, como dice mi colega, Trump no está muerto políticamente, aunque las encuestas y todos los sondeos digan que incluso, por ejemplo, en los estados bisagra más importantes como Michigan, Pensilvania, Wisconsin o Arizona, en donde Biden lo lleva, por ejemplo, entre 8 puntos porcentuales en Michigan o en Pensilvania 6.4 puntos porcentuales arriba, que son los estados que van a
a definir la elección. Y bueno, el caso de la Florida, ¿no? También que siempre se ganan por máximo 2%, ahora con la variable de los 100,000 puertorriqueños que llegan a la Florida y que generalmente apoyan más a los candidatos demócratas, pareciera que Trump está liquidado. Pero ¿por qué se le dice que es la elección importante? Porque Donald Trump llegó a cambiar los paradigmas de la política tradicional y de lo políticamente correcto como la llave para el éxito. Y sin embargo nos dimos cuenta que también en sus formas ha sido exitoso a pesar de muchas políticas desastrosas que ha tenido. En un momento más se va a integrar con nosotros un representante del Partido Republicano aquí en México. Eric, en un momentito más se los voy a presentar, pero Richard, ¿qué significa, sobre todo cómo podemos entender en México estos famosos estados bisagra de los que hablaba Jesús? ¿Qué significa? Se hablan de 7, 9 estados entre, pues, Florida, Ohio, Michigan. ¿Tú nos los puedes explicar de manera muy sencilla qué representan estos estados? Claro que sí. Recuerden que quien escoge el presidente y el vicepresidente en Estados Unidos no es el voto popular, sino el colegio electoral, que está comprendido por un número de representantes equivalente a los miembros del Congreso por cada uno de los estados que van a Washington justamente a ejercer su voto. El mandato que ellos traen es que tienen que ejercer ese voto en función de lo que expresó el elector dentro del estado. Es decir, si en Florida por 2% escogieron que el ganador tenía que ser el Partido Republicano, el colegio electoral hasta cierto punto está obligado para ir a Washington y ejercer su voto por ese candidato por el que escogieron. Ahora, de los 50 estados y otros territorios que hay en Estados Unidos, solamente hay unos en donde realmente se disputan las elecciones y finalmente toman la decisión. Los estados azules, como sería California, siempre ha sido azul, va a ser azul por mucho tiempo, y el voto casi es y poco importante porque ya se da por hecho que es un estado azul. Otro ejemplo contrario sería, por ejemplo, Texas, en donde históricamente es un estado rojo. Yo voto en Texas, por ejemplo, en Austin, pero mi voto yo sé que realmente no vale tanto porque es un estado que va a votar mayoritariamente rojo y está decidido que se va a ir al lado republicano. Un estado bisagra, se le llama bisagra swing state o estado columpio, porque dependiendo de la gestión geopolítica, por un porcentaje muy pequeño, puede irse de un lado o del otro. Entonces, el 80% de los recursos, del tiempo mediático de los candidatos y de las visitas, se las gastan en esos estados porque saben que son aquellos que no tienen seguros ninguno de los dos y por un porcentaje muy pequeño pueden irse de un lado o de otro. Por eso son Pensilvania, Florida, Wisconsin, ahí precisamente, por eso, buscando atraer el voto de ellos. Pues bueno, se integra en este momento a la mesa de A Fondo, aquí precisamente con nosotros, el coronel Eric Rojo. Él es el representante de los republicanos aquí también en la Ciudad de México. Bienvenido y muchas gracias, Eric. Gracias por estar con nosotros, coronel. Saludos a todos. Hola de nuevo, Gricha. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estuvimos juntos anoche en otra discusión. Sí. Los estuvimos atentos viendo y escuchando. Pero bueno, coronel, ¿por qué tenemos que tener los ojos puestos en la elección del 3 de noviembre? ¿Qué representa para el mundo esta elección que estábamos hablándolo hace un momento? Bueno, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, quisimos o no quisimos, aunque esa es otra historia, acabamos siendo el líder mundial, eventualmente en contra de la Unión Soviética, y pues esa preponderancia, primero militar, después económica, pues ha seguido como el líder del mundo libre, aunque ahora ya después de la caída de la Unión Soviética ha habido otros cambios, tenemos que enfrentarnos a China. Rusia es mucho ruido porque ya no tiene la capacidad de realmente enfrentarse a nadie, pero Estados Unidos sigue siendo el centro de masa del poder para todo el mundo, y la persona que se siente en la Casa Blanca tiene una gran capacidad de afectar las decisiones que afectan a todos los demás. Y como antiguamente se decía y se sigue diciendo en México, es muy importante para México porque si uno estornuda, el otro le da un catarro, y cada día estamos más integrados. Ya no somos los vecinos distantes. Entonces todo esto es muy importante. El por qué
hay que mantener el ojo en la elección de Estados Unidos, además del interés de cómo se manejan las cosas allá. Igual aquellos que somos politólogos lo vemos en el Reino Unido, en Alemania, en los lugares donde todavía hay elecciones libres. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar de un presidente? El jueves ya se anunció en la comisión de debates que les van a cerrar el micrófono a las personas que no estén haciendo uso de la palabra. En este caso va una acción dirigida directamente contra Donald Trump, coronel, para no hacer más show. Dicen que lo que se busca es debate, no show. Bueno, pero entonces cuando no se puede debatir, pues está controlado. Claro, las reglas son muy espartanas, los tiempos son muy limitados, realmente no es un debate real, es una entrevista con puntos y contrapuntos, y en estos debates no solamente el presidente, claro, el presidente es más grandote que todos, pero todo el mundo interrumpe, y vamos a ver qué pasa si hay una discusión sin interrupción para que cada quien use el tiempo que se les da, porque hemos visto en los últimos debates que cuando no han terminado de decir lo que tienen que hacer, aunque se les pide que paren, no paran. Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo importante va a ser quién va a lograr lo que decimos en inglés un gotcha. ¿Quién le va a dar un trancazo más fuerte al otro, por arriba o por abajo? Y ya después de eso todos vamos a salir a celebrar que nuestro candidato ganó, aunque no haya ganado. Rich, sin duda que si nos vamos a fajadores, a expertos en esto de los medios de comunicación, Donald Trump trae una gran ventaja. Donald Trump Así es. Perdón, era para Eric, perdón. No, es para ti. Rich. No, creo que es para los dos. Así es que pues, los dos damos la opinión. A ver, Richard, da tu opinión. Concuerdo totalmente con el coronel en el sentido del debate. Seguramente entiendo que solamente van a poner los micrófonos en mute de la persona que no esté hablando en los primeros 2 minutos después de cada pregunta. Ya después lo abrirán para que el presidente Trump pues, pueda regresar a ser el mismo y de alguna forma pues ser el bully que habla por encima de la otra persona sin respeto a su derecho de réplica. Pero sin duda este debate pues va a ser golpes altos, algunos golpes bajos habrá, y como bien dice el coronel, después del debate todos saldremos, republicanos o demócratas, a celebrar que nuestro candidato ganó, así como ocurrió en la primera ocasión, en el primer debate. Es un show muy extraño, esperamos poder aprender un poco más de realmente sus posturas y sus planes, más allá de sus personalidades, en cuanto a cómo se comportan en un debate de este tipo. Coronel, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de Donald Trump en este debate? Porque sin duda fácil no la tiene. No la tiene fácil. Lo que se veía muy fácil antes del COVID, ahora está realmente en una situación muy difícil. Lo que estamos viendo es que con su campaña hay un proceso de recuperación general, pero tal como se comentaba cuando entré al programa, los swing states son los claves y ahí es donde están concentrando todo. Este año puede que haya otros swing states. Arizona que siempre ha sido republicano. Los demócratas le han metido una fortuna increíble a tratar de quitarle el Senado al Partido Republicano en Pensilvania, que tradicionalmente es azul, y en el 2016 lo ganó el presidente. Ahorita se veía las de perder, pero estamos viendo algo muy interesante. La mayoría de los sindicatos de policías, de bomberos, los sindicatos de servicio público, que son tradicionalmente demócratas, están endosando al presidente. Entonces, realmente, como decimos en inglés, es un toss-up, es un volado. Hay que ver hasta el último minuto, porque no creo que lleguemos con ninguna expectativa real de aquí al 3 de noviembre, y ya vemos la sorpresa que nos dio hace 4 años. Jesús, ¿qué es lo que representa para México esta elección? Biden o Trump son caminos totalmente diferentes. Sí, efectivamente son caminos diferentes, aunque es importante señalar que las diferencias se encuentran más que nada en la política interna, en la política doméstica de Estados Unidos.
en la política hacia afuera, hacia el exterior, manejan una política de Estado que generalmente cambia mayoritariamente en las formas, pero no en el fondo. En el fondo estaríamos hablando de que manejan, por ejemplo, el tema de las sanciones para Cuba, para Venezuela, para Irán. Eso no va a cambiar a menos que haya negociaciones de por medio. Pero cuando yo hablo de que sí hay diferencias de forma, me refiero al estilo políticamente correcto, por ejemplo, de Biden y de los demócratas, que generalmente tienen a las políticas más multilaterales, a trabajar más ciertos temas, a avanzar más sus intereses en los foros internacionales, y los republicanos, sin quitar el punto de vista de que tienen una política de Estado, tienden a ser más unilaterales, a imponer más cosas. En el caso mexicano, surge algo muy diferente. Nuevamente se rompe también el paradigma. Se creía que Donald Trump, por ser republicano, por ser de un partido de derecha, iba a tener una relación muy mala con López Obrador, el primer presidente de izquierda en México, y se creía que eran como el agua y el aceite, y la sorpresa fue que han encontrado puntos y puentes de concordancia con los cuales han tenido una política en la práctica de buena vecindad, con estira y afloja, pero se han entendido. Por lo menos Donald Trump, en el caso mexicano, ha permitido la gobernabilidad en México para alguien que parecía su antítesis como López Obrador, y del lado de López Obrador, cuando se le ha obligado en las mañaneras del presidente, estas conferencias en donde el presidente da su versión de los hechos, se le ha orillado a que critique al presidente Trump. Siempre se sale por la tangente diciendo que con Estados Unidos amor y paz y una política de buenos vecinos y que se respeta por el principio de no intervención. Esto es un cambio paradigmático muy importante. Aquí sí la sorpresa nos la daría un poco qué pasaría con Joe Biden, quien en forma es políticamente correcto, pero que probablemente traiga una agenda distinta a la de Trump hacia América Latina y hacia México, que por cierto en el debate anterior pues no se habló nada de los vecinos de Latinoamérica. Grisha, en este debate del jueves, pues dentro de los temas que se han anunciado tampoco hay relación alguna con México. No se va a tocar el tema de la relación con México. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con el coronel. Las relaciones entre México y Estados Unidos trascienden a quién está al frente del gobierno, a quién ocupa en su caso Palacio Nacional y la Casa Blanca. Los presidentes pueden tener riñas, pueden no estar de acuerdo, pueden a lo mejor no respetarse a tono personal, como alguna vez ocurrió con el expresidente Peña Nieto, donde estaban Justin Trudeau y Obama en su momento, pues siendo muy altos y daba la impresión de que estaban ignorando al presidente mexicano. Puede ser que se llevaran bien, puede ser que no, pero a fin de cuentas esa relación personal no es la que define la relación entre nuestros dos países y nuestros dos pueblos. Somos vecinos, somos amigos y las cosas entre los dos países funcionan relativamente bien. El tema de la migración realmente ha decrecido muchísimo desde México a Estados Unidos por cuestiones de la pandemia, por cuestiones socioeconómicas, por lo que sea, al punto que el muro de Trump, pues realmente, como sabemos, es un chiste, no hace falta. Insisto, somos dos naciones, dos pueblos amigos, independientemente de quién esté al frente. Tendría que haber una diferencia radical, a lo mejor una amenaza de dictadura de un lado o del otro, para llevar a un quiebre entre las relaciones diplomáticas o las relaciones entre los presidentes de los dos lados. Ahora, un tema interesante que comentaba Jesús es que es extraño que un presidente republicano, que en teoría es de derecha, tuviera una relación tan afable con un presidente que es, al menos en el ámbito mundial, relativamente de izquierda. A lo mejor no necesariamente en México, pero en el ámbito mundial sí. Hay que recordar también, Jesús, que el presidente Trump realmente no es republicano. Sí, se puso esa cachucha, sí representa ese partido, pero realmente todos sabemos que no es republicano. De hecho, ha tomado muchas medidas proteccionistas que generalmente van en contra de lo que debería ser un presidente republicano, entre ellas amenazar a México de subir aranceles si México no se cuadraba en ciertos temas de defensa y de temas de migración. Entonces, a la pregunta de qué puede esperar México cuando llega un presidente Biden a la Casa Blanca, pues lo que podemos esperar es un presidente que no va a cambiar de opinión de un día a otro sobre quiénes somos los mexicanos,
un día somos delincuentes, somos violadores, somos narcotraficantes, al siguiente somos hermanos y amigos cercanos, y realmente va a ser una administración profesional la de Biden, en donde sí no hay grandes problemas entre los dos países, por lo tanto se va a enfocar en los otros grandes problemas que nos está dejando Trump, temas climáticos, temas de seguridad nacional, temas de relación con países que pueden llegar a ser un peligro para Estados Unidos, y a lo mejor México y Latinoamérica caen en un segundo plano porque las cosas entre al menos nuestros países, México y Estados Unidos, están relativamente bien y tranquilas. Coronel, Eric, adelante. Mira, estoy en desacuerdo en todo lo que dijo Grisha, excepto el final. Realmente la relación México-Estados Unidos ahorita es estable. Un amigo mío nos hizo una presentación en el Club Rotario Internacional la semana pasada. Él es del Council of las Américas, era de non-attribution, así es que no doy su nombre, pero se le hizo la misma pregunta y su respuesta fue muy simple. México no es un tema problemático para Estados Unidos. Por eso ni los republicanos ni los demócratas lo van a tocar. Y eso son buenas noticias para México. Y sí, realmente la dinámica de cada presidente va a ser diferente. Para mí, el presidente Trump ha resuelto muchos de los problemas de seguridad nacional, ha mejorado la defensa del país. Los coreanos del norte ya no están aventando cohetes ni amenazando a Japón y Estados Unidos, porque Trump fue y le dio un abrazo, pero se calmó el gordito. Igual, digo, ayer decía Grisha que Trump está enamorado de Putin. Bueno, igual estuvo Obama, igual los Bushes. Todo el mundo quiere tener una buena relación con los rusos y probablemente a nivel personal Putin es simpático. Pero la actuación de Donald Trump en el Medio Oriente le ha puesto el alto a los rusos, que realmente fue Obama el que le dio cancha libre con su línea roja que todo el mundo se burló. Y ahora tenemos problemas ahí. Donald Trump está terminando guerras, no ha iniciado ninguna guerra, se está poniéndole las tuercas a Maduro en Venezuela, algo que no se había hecho anteriormente. Y el Tratado de París, a pesar de que no se firmó porque el Congreso, el Senado, tiene que aprobar los tratados. El Tratado de París, el Tratado de Irán, lo aprobó Obama como persona, pero por ley es ilegal. Entonces Trump dijo, no me interesan, déjanlos ahí, el Senado no los tiene. Y hoy las emisiones de contaminantes de Estados Unidos son superiores a lo que demanda el Tratado de París, y Estados Unidos es el mejor país. Entonces, pues no nos gustará el estilo o la personalidad de Trump, pero tenemos que irnos por resultados. Precisamente hablando de resultados, Jesús, yo te quisiera preguntar lo siguiente. Nos hemos enfrentado que Obama, el presidente anterior, demócrata, fue el que más deportaciones ha hecho de los Estados Unidos. Pero por otro lado nos encontramos en este momento a que Donald Trump es el presidente que más nos ha venido amenazando, nos ha venido diciendo que pagaremos el muro, que va a poner aranceles, nos ha venido amenazando de distintas maneras. La realidad es que esta es una relación geopolítica que no podemos olvidar y que, como decían ahorita precisamente, está de por años y va a seguir por años esta relación. Pero, ¿qué nos espera? ¿Hacia dónde vamos? ¿O no va a haber cambio alguno? Sin duda alguna, nuestra vecindad geográfica nos condena o nos sirve para entender que estamos interconectados económicamente, culturalmente, políticamente, y que, si bien por ahí lo decía alguno de los compañeros, que si bien personalmente los presidentes pueden llevarse mal, la realidad se impone, y la realidad es a pesar de las asimetrías económicas que existen entre un país y otro, la interconexión y la interdependencia compleja que existe entre estas dos naciones está ahí. No hay mexicano, o hay muy pocos mexicanos que no tengan un familiar viviendo en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio con el que se encuentre. Y eso obviamente une y vincula a México con lo estadounidense. Ahora, en el tema de las formas y los fondos, efectivamente, pensando digamos, en lo que decía Jürgen Habermas, en las teorías de la acción comunicativa, de la importancia de tender puentes de comunicación para evitar la acción retórica o el diálogo de sordos,
pues sí, efectivamente, Barack Obama, sí, en su administración sí había más deportados, pero también es importante poner énfasis en que estos deportados eran deportados que no estaban tan familiarizados en Estados Unidos, que no tenían tanto tiempo, que no estaban tan vinculados. Era un perfil muy específico en un contexto en donde del Partido Republicano se le exigía a Obama que para sacar adelante la reforma migratoria que había prospectado, pues primero cumpliera en asegurar la frontera, que no entrara migración indocumentada, para que esto no fuera un incentivo para otros futuros inmigrantes que entraran de manera ilegal y que una vez en Estados Unidos pudieran nacionalizarse, buscar la residencia o la ciudadanía. Por otro lado, en el caso de Trump, el perfil de las personas que han deportado es diferente, ¿no? Los récords, por ejemplo, criminales es diferente, y este matiz es bien importante, porque si no, si lo vemos todo en blanco o negro, sí nos podríamos ir con la finta o quedar con la idea de que efectivamente Obama fue un presidente deportador y Trump es una blanca paloma, a pesar de las amenazas que lo hace. Pero también es importante mencionar que, usted lo mencionaba, lo decía hace un momento, Trump es alguien que conoce el manejo de medios, sabe cómo tocar emocionalmente a las personas, a sus targets, a las personas que lo escuchan, y como le ha dado resultado, entonces no ha renunciado a esa estrategia de llegar a las emociones de las personas. Nada más que ahora se encontró con una variable interviniente muy importante que puede poner en riesgo su reelección, que es el coronavirus y el mal manejo que hizo de él, incluso mediáticamente, Donald Trump, que parece que en este caso el equipo de Joe Biden están capitalizando de mejor manera. Gracias. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos para hablar de qué representa el voto latino para el hombre que quiere ocupar 4 años más la Casa Blanca, Trump o Biden. En un momento, regresamos. Se dice, señores, que para ser presidente en los Estados Unidos hay 2 requisitos, entre otros varios, que se necesitan tener. Que el desempleo sea por abajo del 6%. En este momento, según datos de la misma Casa Blanca, está en 7.9%. Y se habla también de que debe de ser una economía boyante y que no debe, pues realmente la economía en este momento en los Estados Unidos no está boyante. La cuestión del desempleo, a pesar de que está bajando, sigue siendo muy alta. Y el voto latino se lo siguen peleando. ¿Quién lo va a tener, coronel? Mira, normalmente, y como decimos los republicanos, yo fui miembro del Republican National Hispanic Assembly después de haber sido presidente aquí en México y regresé a Washington a trabajar con el presidente Reagan en 84. Decimos, los mexicanos son republicanos, pero nadie les ha dicho. Así es que siguen votando con los demócratas. El voto hispano, que es algo que el presidente Nixon inició, y tengo amigos todavía que fueron los que crearon esa iniciativa, es muy importante para ambos candidatos. Y el presidente Bush, hijo, ganó unas elecciones porque él entendió al hispano, al mexicano, y tuvo los suficientes puntos extras para que precisamente en estados críticos fuera la diferencia. Esta vez no solamente son los hispanos, son también los negros, porque Trump ha hecho bastantes ganes con ellos. Ahorita aquí en México, no sé si lo han visto, pero hay un movimiento republicano de los mexicoamericanos donde ya hay grupos republicanos en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Sinaloa. Realmente es muy sorprendente ver todos estos grupos, y simple y sencillamente de la elección anterior a hoy, si de 5 a 7% de hispanos más votan por Trump, le quitan la ventaja con todos los otros grupos. Entonces, el voto hispano es muy importante dentro del cajón en que nos ponen, porque realmente podemos hacer un debate de qué es un hispano en Estados Unidos, y realmente la ignorancia es que si tiene uno apellido de origen español es hispano, pero aquellos, digamos, como Bill Richardson, que es igual que Grisha y yo, chilangringo, como él se apellida Richardson, pues
hasta que él no dijo soy mexicano, nadie se había dado cuenta. Pero en fin, de todas formas, lo importante es aquellos que están contabilizados como hispanos, si realmente se están entusiasmando por Trump, puede ser la diferencia total de la elección. Richard, el voto latino y el voto negro parece ser que pueden ser la diferencia, ahora sí. Sin duda, y yo estoy completamente de acuerdo con el coronel en el sentido de que considerar a los hispanos o a los latinos, por usar cualquiera de esas dos expresiones, como si fuéramos un bloque de electores homogéneo, que de alguna forma todos pensamos igual por el solo hecho de tener la piel café o tener un apellido que suene latino, hablemos español o tengamos familiares que vengan de un país latinoamericano, pues creo que es un error. Incluso yo no me atrevería a contestarte tu pregunta sobre el voto latino de alguna forma pretendiendo ponerme en los zapatos de un venezolano, de un chileno, argentino, boliviano, hondureño. Cada grupo étnico, cada nacionalidad tendrá sus propios intereses y yo no puedo hablar por ellos. El grupo sin duda más cercano al que yo conozco es la población negra, porque tengo muchos amigos negros en Estados Unidos, y a la población mexicana. E incluso dentro de la población mexicana, la mayoría de mis amistades en Estados Unidos son de una clase socioeconómica media, alta, inversionistas, empresarios, personas que a lo mejor los intereses de ellos no son los mismos que de la mayoría de los mexicanos que están en Estados Unidos, que de alguna forma llegaron allá, pues legalmente, ilegalmente, ya son descendientes de mexicanos que llegaron hace mucho tiempo a Estados Unidos y que sus intereses son completamente diferentes. Entonces yo creo que hablar con un bloque homogéneo es muy difícil. Sin duda, si encuentran la fórmula, cualquiera de los dos candidatos, de alguna forma llegarle a la mayoría de quienes se presentan como hispanos o latinos, pues sin duda puede ser un voto importante. Por ejemplo, en México solamente hay entre 1 y 1,5 millones de mexicanos, americanos o americanos viviendo aquí que tienen el derecho a ejercer el voto remoto. Si tan solo 10% de ese 1,5 millones se registran y votan y ejercen su voto en Estados Unidos de manera remota, eso ya puede tener un efecto determinante sobre las elecciones. Entonces, no solamente son las minorías en Estados Unidos, sino aquellas americanos o mexicoamericanos que viven fuera de Estados Unidos, que en total son como 6,5 millones, y de ahí tan importante hacer énfasis en que todos se tienen que registrar cada año para votar y que emitan su voto. No es fácil. De hecho, el sistema remoto de elección americano es uno de los más complejos del mundo. México va años luz adelante de Estados Unidos en cuanto a eso se refiere, haciéndolo muy difícil. Pero de esos dos grupos, sin duda, el más difícil de conquistar va a ser el voto negro, en gran parte para los republicanos, pues a raíz de todo lo que se oye en los medios, en donde pues ha habido miembros de la comunidad negra que les disparan 7 veces en la espalda solamente porque ellos se subieron a un carro, personas a una mujer que se metieron a su casa y le dispararon en su cama, en su apartamento, pues por el solo hecho que los policías reaccionan de una manera muy diferente ante alguien de la raza negra que ante una persona blanca. Entonces, eso va a ser, creo, una ecuación mucho más difícil de romper. El tema de los hispanos, pues sí puede ser más difícil de decir si se van a ir de un lado a otro, pero de qué es determinante, es determinante. Sí, al hablar del voto hispano, del voto latino, nada más déjenme hacerles un comentario. Los mismos estadounidenses, ustedes lo saben, cuando se habla del voto hispano, de la gente hispana, normalmente se refieren a la gente de México. Entiendo lo que tú dices y es muy cierto. Hay muchos venezolanos, muchos dominicanos, salvadoreños, ni qué decir, y dependiendo de la región donde se encuentre uno, es la cantidad también de extranjeros que vienen de América Latina, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Jesús, déjame preguntarte, en el punto concreto, para los intereses de los demócratas y los republicanos, ¿es lo mismo los hispanos y los negros? ¿Los ven igual? ¿Los tratan igual? Pues como decía el coronel, en el caso, por ejemplo, de los demócratas, tienen un eco más profundo en ambas minorías. En el caso, digamos, ya hicieron ustedes los matices y estoy de acuerdo con ambos, no estamos hablando de bloques homogéneos, pero en el caso, por ejemplo, de la comunidad latina, que tiene ya unos 32 millones de personas aproximadamente que son elegibles para votar, en comparación con los 27 que eran en el año 2016, pues esto representaría un movimiento muy importante hacia el Partido Demócrata, si el Partido Demócrata logra movilizar a esta comunidad hispana, que por cierto,
me parece que es una de las que menos sale a votar o la que menos sale a votar. En el 2016 salieron a votar el 47.6%, y esto implica que si están votando por debajo del 50% de los que son votantes potenciales, de los elegibles, de los electores potenciales, me parece que aunque voten de manera discursiva por los demócratas, si esto no se traduce en la boleta, ya sea por correo o en las urnas, de poco le sirve a los demócratas. En el caso de la comunidad negra, la comunidad afro, estamos hablando que en promedio sería un 90-10, 90% a favor de los demócratas, 10% a favor del Partido Republicano, y en el caso pues de la comunidad afro, salen a votar en mayor medida y en mayor porcentaje, en mayores números que la comunidad latina. Entonces, por eso no se nos hace raro que Donald Trump también haya protejado un poco al presidente López Obrador en esa visita a la Casa Blanca, porque hoy en día López Obrador como marca, López Obrador como una imagen que vende, pues tiene mucho respaldo en México, pero también tiene mucho respaldo entre el ciudadano binacional, que también es elegible para votar en Estados Unidos. Entonces, si el Partido Demócrata no logra movilizar a ese otro 50% que generalmente no sale a votar aunque sea elegible, y lo logra mover Donald Trump solo necesitaría que el 30% de los latinos, de los hispanos, sobre todo de los de origen mexicano, salieran a votar para favorecerle. Y lo digo porque ha reducido incluso también para el Partido Republicano el apoyo que se prospecta que se dará. Ahora está en 24%, cuando en el año 2016 salieron a votar aproximadamente entre 28 y 29% de la comunidad hispana a favor de Trump. Incluso ahí también mejoraron los números para Biden, porque en el 2016 votaron el 63% aproximadamente por los demócratas. Ahora ya subió, o por lo menos es lo que se prospecta, a entre 66 y 67%. Entonces, ahora en este momento, digamos, en la comunidad hispana, sí se ve un botín electoral muy importante si los contendientes logran conquistar a ese otro votante duro pasivo que no sale a votar regularmente. Por eso México me parecería que sí tendría que estar más presente en el debate, y no necesariamente para denostarlo, sino para que sea una especie de incentivo para que esos que no salen a votar, pues salgan a votar para favorecer a aquel que mejor se exprese de México. Coronel, estamos a 2 semanas de las votaciones, más o menos. ¿Trump de veras puede ganar? Sí, y estamos viendo el movimiento de números, son muy fluidos. Las estadísticas, como hemos dicho, no se pueden creer. Se ha dicho desde un principio que los medios son tan hostiles contra Trump y los republicanos que muchas personas prefieren decir mentiras o no decir nada. La famosa mayoría silenciosa. Estamos viendo que de parte de la comunidad negra hay muchos líderes negros que han dejado de ser demócratas y están apoyando al presidente Trump muy vocalmente, muy visiblemente. Tenemos una gran cantidad de candidatos republicanos negros, como en Maryland, como en Wisconsin, que realmente están amenazando a los tradicionales demócratas. Entonces, realmente la probabilidad de que gane el presidente creo que es real. No sé si puede ser por 1 o 2 votos, pero ahí es donde viene lo más importante. El que no vota no cuenta. Todo mundo tiene que salir a votar. En Estados Unidos no es obligatorio porque es parte de nuestra libertad decidir si votamos o si no. Igual que Grisha vota en Texas, yo voto en Maine. Maine había sido un estado rojo tradicionalmente, ahora ya se pintó de azul. Tenemos una senadora republicana que está luchando fervientemente por su reelección. Es una elección muy importante por la fuerza que la izquierda le ha agarrado y está jalando a los demócratas, donde el demócrata moderado, que supuestamente es a quien representa Biden, está casi siendo eclipsado por Ocasio-Cortez y Kamala Harris. Entonces, realmente hay muchas cosas en juego, por lo que esperemos que más gente salga a votar, y vamos a estar pegados de las noticias el 3 en la noche, que esperemos que a pesar de todas las
pleitos y demás tengamos una solución. Ese día el voto por correo es tradicional en el sentido de que todos los que vivimos fuera podemos votar por correo. Incluso ahora en Maine sencillamente tengo la opción de ponerlo en el correo o se lo mando mi voto al secretario de Estado en Internet y la Secretaría de Estado lo pasa a mi municipalidad. Pero sí, son cosas que hay que cambiar. Muchos estados han querido, como México, poner un IFE o una credencial, pero precisamente los demócratas se oponen. Digo, y ahí es donde viene la juxtaposición, que nosotros los acusamos de hacer trampa, ellos dicen que no, que el tener una identificación es malo porque impide que las minorías puedan votar, lo cual es la mentira más grande del mundo, porque yo no puedo entrar a un edificio federal si no tengo una identificación. Entonces, realmente el día que logremos, y es estado por estado, porque no puede ser una cuestión nacional, que todos los votantes tengan identificación, va a haber elecciones más limpias. Yo estaba registrado en Washington y estoy registrado en Maine, pero yo he demostrado que sin estar en Washington yo puedo lograr que alguien vaya a mi comicio, diga, soy Eric Rojo, esta es mi dirección, me dan la boleta y ya voté fraudulentemente, pero no hay nada en el sistema que me impida que lo haga. Guricha, ¿tú crees, a pesar de lo que nos has dicho, que Joe Biden puede volver a recuperar, los demócratas pueden volver a recuperar la Casa Blanca? Yo creo que sí. Si tú me preguntaras si me atrevo a hacer una apuesta o decirte con toda certeza en este momento, como lo hubiera hecho hace 4 años con Hillary Clinton, si me hubieras preguntado a estas alturas, te hubiera dicho, sin duda va a ganar Hillary. Insisto, todos estamos todavía pues en shock de hace 4 años. Esa elección nos enseñó una lección muy fuerte y es justamente lo que decía el coronel. No hay forma de creer a las estadísticas, no hay forma de creerle a los números que están saliendo en cuanto a intención de voto. Como bien dice, es una mayoría silenciosa. Muchas personas simplemente no creen en los medios de comunicaciones y aunado a eso a quienes llevan a cabo las encuestas electorales. Lo que sí te puedo decir es que llevamos contabilizado que hasta ahora 53% de los posibles, de los que han votado temprano, antes del día de la elección, que se permite en muchos estados en Estados Unidos, el 53% son demócratas, el 25% son republicanos y el 20% son independientes. De igual manera, la gran mayoría o un gran número en porcentaje de los votos por correo van a ser de demócratas. Y es por eso que el presidente Trump pues ha hecho lo posible, hasta lo imposible, todo lo que está dentro de su poder, fuera de su poder. Incluso han llegado en algunos estados a poner buzones de correo falsos, que es además un delito federal, con tal de evitar que muchos de estos votos por correos sean contabilizados, porque saben perfectamente que la gran mayoría de esos votos van a ser del lado demócrata. ¿Por qué? Pues porque nosotros sí entendemos de ciencia, entendemos de medicina, le creemos a los expertos, sabemos que estamos en una pandemia, sabemos que es muy peligroso y nos podemos morir, y pues tiene su ventaja que en el sistema americano sí contempla el voto por correo. Y vamos a hacer uso de eso porque preferimos eso a ir a pegarnos a un lugar de elección donde pueden haber muchos republicanos que no son fans de los cubrebocas, que no creen que el virus sea tan serio y que no es nada de qué preocuparse y estar expuestos a ellos. Entonces, esas son dos variables que de alguna manera pues influyen en cómo va a transcurrir esta elección. Coronel, hay que tomar dos cosas en cuenta. El voto por correo es tradicional para aquellos que no vivimos en nuestro estado, que estamos fuera o que por algún motivo no podemos ir a los comicios ese día, especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y en las últimas semanas se descubrió que de la última elección, porque la mayoría de los votos de las Fuerzas Armadas tradicionalmente son republicanos, los tiraron a la basura. En ciertos lugares aseguraron que los votos que venían de las Fuerzas Armadas no se contaron y fueron lo suficientemente tontos para no quemarlos. Ahora se descubrieron las trampas. El problema con el voto temprano ahora no son las personas que están yendo a votar. Es que muchos lugares están mandando los votos a todo el mundo como solicitudes de tarjeta de crédito. No lo solicitaron, no lo pidieron, no tienen las direcciones correctas. Ahí es donde van a estar los problemas, donde están los pleitos, porque realmente no hay control
de las listas. Ayer salió una noticia de que de todos los condados de Estados Unidos hay más de 1 millón de personas que ya murieron, que siguen registradas para votar. Y en Maine siempre decíamos que los demócratas son muy buenos votando todos los cementerios. Y cuando dicen que si el río suena es porque agua lleva. Entonces tenemos muchos problemas a resolver y va a ser una elección muy interesante porque todas estas cosas están saliendo a la superficie. Ahora, la razón por la que oyes este argumento frecuentemente del lado de los republicanos, se están poniendo la vacuna. Si Biden gana por un margen pequeño, ¿sí? Porcentualmente relativamente pequeño, van a decir que justamente, como lo han venido diciendo, como lo hace el coronel, pues que hay fraude electoral. ¿Sí? No hay pruebas de que exista esto, no hay pruebas que sea un problema realmente a tal grado que pueda tener esa cantidad de votos ilegales, por así decirlo, pero lo dicen y lo repiten porque es lo que van a usar en su momento cuando gane Biden y sea por un margen que esperamos que sí sea un landslide, como le llamamos, pero si es un margen más pequeño van a decir, hubo fraude y aquí encontramos 2 ballots que a lo mejor no debieron haber sido, por lo tanto se tiene que ir a que lo decidan jueces, como alguna vez ocurrió con Bush y Gore. Y ahí es en donde, sin duda, llevamos la desventaja, porque justamente el Poder Judicial está tirado hacia el lado de los republicanos. Vamos a tener que hacer un corte, regresamos para tomar tu opinión, Jesús, y empezar a tratar de hacer conclusiones. Gracias por seguir con nosotros aquí a fondo. Jesús López, ¿quién para el 3 de noviembre? ¿Biden o Trump? Creo que Biden. Necesitaría haber un mega desastre para que Joe Biden perdiera la elección. Si, por ejemplo, revisamos el sitio de 538, esta concentradora de encuestas que lleva una medición puntual de las intenciones de voto, en las intenciones de voto a nivel nacional hay un voto de más o menos 10 puntos porcentuales, por lo menos en intención, que favorece a Joe Biden. Pero luego, si nos vamos estado bisagra por estado bisagra, recordando que con excepción de Maine y Nebraska, el resto, los 48 estados de Estados Unidos, el ganador lo toma todo, y que es muy importante, justamente por cómo se comportan en los estados bisagra las minorías que pueden hacer la diferencia, pensando que en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, a Hillary Clinton le fue arrebatado, digamos, por 70,000 votos distribuidos en estos estados, la elección en donde Trump prácticamente más la Florida se hizo fuerte, pues ahora todo parece indicar que incluso ahí hay una tendencia muy clara a favor de Joe Biden. El tercer debate necesitaría ser un desastre, un verdadero desastre para Joe Biden y que sucediera algo terrible como le pasó a Donald Trump, que en marzo parecía que caminaba seguro a su reelección y le llega el coronavirus y tiene un mal manejo de la pandemia y lo capitalizaron bien los demócratas. Con eso me parece que Donald Trump entierra sus aspiraciones reeleccionistas. Y nada más para cerrar, revisando cómo le iba a Barack Obama, a George W. Bush y a Bill Clinton, a Bush padre y a Ronald Reagan y a Jimmy Carter, los números de Donald Trump 2 semanas antes de la elección, en cuanto a la desaprobación de su gestión, se parecen más a los de Bush padre, que ya no se reeligió, y a los de Jimmy Carter, que ya no se reeligió, que a los de Obama, Baby Bush, Bill Clinton y Ronald Reagan. Y en los de aprobación también se parece más a los de los 2 presidentes de los últimos 6 que ya no se reeligieron, como son George Bush padre y Jimmy Carter, que a los otros. Entonces, necesita ocurrir un desastre en el tercer debate y en estas próximas 2 semanas para que no gane la elección Joe Biden. Pero los números ya han sido muy consistentes, parecen indicar que él va a ganar. Para concluir, coronel, ¿le creemos a Jesús sus pronósticos? Bueno, como politólogo y científico sí le creo. Como apoyador de Trump republicano, lo pongo en duda porque cuando yo trabajé en la campaña de Reagan en 1984 en Washington, aunque los números sí eran tal como los dice él, la prensa siempre atacó al presidente Reagan. El presidente Reagan, de acuerdo con el Washington Post y el New York Times, iba a perder y la victoria fue contundente. El presidente Trump no se rinde.
es como la caricatura de la garza que se está tragando un sapo, pero el sapo le está ahogando el cuello y dice, nunca te rindas. Así es que esta batalla va a ser hasta el último momento. Sabemos que hay muchas personas indecisas y estamos contando en cambio de posición para que cantemos victoria el día 3. Grisha, le creemos a Jesús, ¿tú qué opinas? Mira, concuerdo con los dos, concuerdo con Jesús en el tema de los números. Sin duda, en los estados bisagra, pues va Biden trae casi 4 puntos arriba. En el colegio electoral ya 216, pues los votos se van a Biden, 125 van con Trump, 197 indecisos. Recordemos que necesitamos 270 para ganar y sin duda lleva, si le creemos puramente a los números, una clara ventaja Biden. Por otro lado, insisto, aprendimos nuestra lección. Sabemos que hay muchas personas que simplemente no han indicado su intención de voto y la mayoría de ellos, por la razón que sea, no se atreven a decir públicamente que quieren votar por Trump. Yo los entiendo, yo tampoco lo diría si fuera mi caso, pero la realidad es que en una presidencia de Biden y Harris, lo que sí podemos decir es que va a ser una presidencia, una administración basada en ciencia, en realidad, no en una propia realidad, una opinión, sino en ciencia, que definitivamente no resultaría en 230,000 personas muertas, que fue justamente lo que sucedió con el manejo de la pandemia, y de igual manera se usaría la ciencia para temas de salud, para temas de cambio climático que a esta administración no le interesa en lo absoluto, y para temas de energías renovables. Finalmente, algo que me preocupa que dijo el coronel es que Trump no se rinde. Eso en repetidas ocasiones se le ha hecho la pregunta que de indicar los números y el día, el 3 de noviembre, que él perdió, si estaría dispuesto a hacer una transición pacífica, y jamás escuchamos un rotundo sí. Entonces, ese no se rinde suena muy amenazante, con tantas personas en las calles AK-47 expresando su libertad a través de la aportación de armas de alto calibre y de alto potencial de muerte, pues sí nos mete un poquito de miedo, la verdad. Coronel, 15 segundos que ya nos vamos. Ok. Acordémonos que la mayoría de los muertos del COVID están en Nueva York, en California, todos son estados azules, manejados por sus gobernadores, que le echan la culpa a Trump, igual, se quieren bañar en salud cuando la realidad es otra. Y pregúntenle al gobernador de Nueva York. Andrew Cuomo lo tendremos la próxima vez por acá entonces. Señores, les quiero agradecer mucho a Jesús López, miembro de CONACYT, investigador. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, un placer. Por tu participación. Él es representante de los demócratas aquí en México. Coronel Eric Rojo, representante de los republicanos. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares.